ocurra una catálisis en medio ácido, se dan reacciones de monohalogenación. Y aquí algo importante que hay que considerar es que esta monohalogenación solo la podemos realizar en compuestos carbonílicos, pero cetonas. Nada más para cetonas. Para aldehídos no, porque los aldehídos se oxidan cuando hay halógenos en medio ácido, se oxidan a ácidos carboxílicos. Entonces, esta reacción de halogenación en medio ácido nada más es para cetonas, puras cetonas. Y ya con catálisis básica, lo que va a ocurrir es que si hay más de un hidrógeno alfa, no se da la monohalogenación, sino que ocurre la polihalogenación. Entonces, ahorita vamos a ver esas dos reacciones. ¿Le puedo cambiar, chicos? Permítame un momento, por favor. Ok. Me avisan, por favor. Sí. Otra cosa, antes de que se me olvide, con catálisis básica también nada más es para cetonas. Esta reacción de halogenación alfa solo es para cetonas. En catalizador ácido no se pueden aldehídos porque se oxidan. Y con catalizador, utilizando una base, no se pueden aldehídos porque se condensan entre sí. Entonces, por eso estas reacciones nada más son para cetonas. Ya, por favor, gracias. Ok. Bueno, también si voy muy rápido me avisan, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a ver primero la reacción en medio ácido. Y ahí me faltó ponerle una animación, no importa. Entonces, en medio ácido tenemos a la acetona, se protona y generamos un derivado que es un mejor electrófilo. Y esto es lo mismo que hemos estado viendo. Entonces, aquí, ¿qué pasa con este compuesto protonado? ¿Cómo se estabiliza? Por resonancia. Entonces, vamos a tener una estructura resonante donde la carga positiva me queda en este carbono. Ahora, esto se encuentra en presencia ya sea de agua o del halógeno que venga aquí. Por ejemplo, si es ácido clorhídrico, pues habrá iones cloruro. Y ya el siguiente paso, entonces, ¿cuál es, chicos? Aquí yo le puse agua, pero puede ser otra base conjugada. ¿Qué seguiría? La reacción se da mediante la formación de enoles o enolatos. El oxígeno va a abstraer al protón. ¿Ácido? Muy bien. Y entonces, Se va a formar un doble enlace. correcto. El par de electrones del enlace carbono-hidrógeno genera un enlace pi carbono-carbono. Y ya tengo mi enol. Ahora sí. Esta reacción ya se parece un poquito más a la que habíamos revisado para alquenos, ¿no? Aquí tenemos un alqueno y tenemos un halógeno molecular. Y entonces este halógeno molecular, por la presencia de este sistema pi, va a generar un dipolo. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué harían? Si pensamos que es similar a la que pasaba con alquenos cuando teníamos, por ejemplo, bromo molecular. Los electrones del doble enlace van a abstraer a un halógeno al que tiene carga parcial positiva y se va a romper el enlace halógeno-halógeno. Muy bien. Entonces, aquí en este caso, se formaría una carga positiva en uno de estos dos carbonos. ¿En cuál se forma? ¿En el que tiene el oxígeno o en el otro? La carga positiva sería, bueno, la carga parcial positiva sería del carbono del grupo carbonilo, debido a que ese oxígeno tiene mayor electronegatividad y formaría esa carga parcial mayor positiva en esa parte. Y aparte, cuando quede aquí, cuando se rompe este enlace, ya va a ser carga formal.
¿qué puede hacer ese oxígeno? Lo puede estabilizar por resonancia. Correcto. Bien, entonces lo vamos a poner de una vez. Ese oxígeno, como esto va a quedar con una carga formal positiva, va a compensar y va a generar aquí un doble enlace. Entonces, aquí en la halogenación alfa a un grupo carbonilo, no se forma el ion alonio, o sea, no formamos al intermediario bromonio, ni formamos tampoco al intermediario cloronio, etcétera, ninguno. Formamos inmediatamente a lo que es el doble enlace, el enlace pi. ¿Vale? Y ya de ahí, ya nada más que me falta. Regenerar el medio ácido. Regenerar el medio ácido. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Que el oxígeno va a abstraer al hidrógeno. Muy bien. Y entonces ya nos queda una acetona que tiene en la posición alfa a un halógeno. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Le puedo cambiar? No, profesora, tantito, por favor. Me avisan, por favor. Ahora, en este caso no ocurre polihalogenación. ¿Por qué? Nos fijamos. El primer paso de la reacción implica que el oxígeno se protone, o sea, que este oxígeno actúe como una base que tenga disponible a su par de electrones. Ya que sustituimos a este hidrógeno por un halógeno, decimos, ¿quién es más electronegativo? ¿El halógeno o el oxígeno? Pónganle que esto sea un bromo. ¿Quién es más electronegativo, el bromo o el oxígeno? El bromo. El bromo. Entonces va a ejercer aquí un efecto ¿de qué tipo? Electrotractor. Exacto. Y entonces este oxígeno ya no, o sea, aquí va a haber un efecto electroatractor, esto queda con carga parcial positiva y empieza a haber aquí una competencia, ¿no? Entonces, realmente este carbono ya no tiene tanta densidad electrónica como para donarle al oxígeno. Ya está, digamos, desbalanceado mi sistema. Este oxígeno ya realmente no es tan rico en electrones porque siente el efecto de este halógeno y por ello ya no es tan básico. Como ya no es tan básico, es más difícil que se protone acá. Y como es más difícil que se protone, ya es menos probable que se genere el enol y por lo tanto ya no se va a dar la segunda halogenación. ¿Sale? Sí, profesora, y ya le puede cambiar, gracias. Gracias, chica. Bueno, entonces, esta reacción tiene varias características. Primero, los disolventes que se pueden utilizar aquí son variados. Se puede utilizar prácticamente cualquier disolvente siempre y cuando sea soluble la acetona. Entonces, allí no hay alguna especificación particular. La segunda característica es que se dice que es una reacción autocatalítica. Si se dan cuenta, aquí en el último paso se va a regenerar el ácido y aquí también estamos generando ácido. Entonces, por eso, en realidad, además del catalizador que estamos adicionando, estamos generando un ácido extra que va a catalizar la protonación de otra acetona y así. Entonces, es una reacción que le ponemos nada más una traza de ácido y solita se va catalizando después. Otra característica, el paso limitante de la velocidad aquí es la formación del enol. Entonces, como cuando interactúa ese enol con el halógeno molecular, con el bromo molecular o con el cloro molecular o el que tengan, ya cuando interactúa con esa especie,
ya pasó el paso lento de la reacción, entonces eso no afecta. Aquí podemos introducir cualquiera de los halógenos porque ya la reactividad de ese halógeno no interfiere con el paso lento de mi reacción. Aquí sí puede ser, sobre todo bromo y cloro, pero puede ser cualquiera. ¿Sale? Y la última es que es una reacción regioselectiva. Siempre se va a adicionar el halógeno en el carbono alfa más sustituido. ¿Por qué? Porque es el que genera el enolato más estable, porque a final de cuentas es un alqueno. Y el alqueno más sustituido es el que se va a formar en mayor proporción. Entonces, de ahí que el halógeno siempre me quede en ese carbono alfa. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? No, maestra. No, profesora. Todo bien. Me avisan si le puedo cambiar, por favor. Ya, maestra, gracias. Gracias, chicos. Ahora, ¿cómo sería la catálisis en medio básico? Acuérdense aquí, las halogenaciones se dan por medio de la formación del enol o del enolato. Entonces, ocurren debido a la acidez de ese hidrógeno alfa. Si estamos en medio básico, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? La base va el hidrógeno alfa, se va a romper el enlace carbono-hidrógeno y se va a ir por electrones del carbono. Muy bien. Y generamos un carbanión que se estabiliza. Por resonancia con el oxígeno. Perfecto. Tenemos a esta especie que, ¿cómo dijimos que se llamaba? Enolato. Al enolato. Muy bien. Y ahora tenemos al halógeno molecular, que es bromo molecular, cloro molecular. ¿Allí qué proponen? ¿Se uniría el carbanión? Ajá. El carbanión actúa como ¿qué? Como base, o sea, como nucleófila. Como nucleófilo y se adiciona. Agarra una carga parcial positiva y se rompe el enlace de halógeno-halógeno y por electrones se va al otro halógeno. Muy bien. Y ya tenemos a nuestro compuesto halogenado en posición alfa. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Me avisan cuando le pueda cambiar, por favor. Ya, Miss. Profesora, yo no entendí ahí, ¿En qué pasó? no, no, olvídelo, olvídelo. Lo olvidamos entonces. ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Le puedo cambiar? Sí, maestra, gracias. Gracias, chicos. Bueno, entonces aquí, la halogenación alfa en medio básico, cuando ocurre con metilcetonas, se conoce como la reacción del haloformo, porque se va a generar un haloformo. Entonces, vamos a ver por qué ocurre eso. El mecanismo inicia igualito que para cuando tenemos la reacción anterior. Entonces, miren, esta es la reacción en medio básico
sustrae protón, se convierte en un carbanión, el carbanión se adiciona al halógeno con carga parcial positiva, se elimina el otro y me queda una cetona monohalogenada. Entonces, si se dan cuenta, aquí es igualito todo. Nada más que aquí estoy haciendo la indicación de que esta es una metilcetona para que se dé la reacción del haloformo. ¿Sí, chicos? Entonces, aquí por eso hay 3 hidrógenos. En la otra había una R aquí. Entonces, aquí hay 3 hidrógenos. ¿Sí me explico, chicos? ¿Me lo puede repetir, profesora, por favor? Claro que sí. En la reacción, para que ocurra la reacción del haloformo, yo necesito que haya un grupo carbonilo de cetona y que existan hidrógenos alfa. Nada más que si solo existe un hidrógeno alfa o 2 hidrógenos alfa, la reacción va a ser como acá. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo nada más le marqué un hidrógeno alfa y hay una monohalogenación. Si hay otro hidrógeno aquí, habría otra halogenación. Para las metilcetonas, lo que va a ocurrir es que voy a tener la cetona, una cadena acá que puede ser cualquier cosa, y de este lado tengo que tener un grupo metilo. La reacción del haloformo ocurre siempre con metilcetonas, o sea que aquí el carbono a fuerza tiene 3 hidrógenos. Pero está pasando exactamente lo mismo. Tenemos a la base sustrae al protón y entonces se genera un carbanión. Ese carbanión actúa como nucleófilo, se adiciona a un halógeno electrofílico y eliminamos un halógenuro. Y entonces ahí tengo lo que se veía en la otra imagen, nada más que aquí ya le puse nombre. Aquí le puse hidrógeno, hidrógeno. ¿Más o menos? Sí, ya me quedó claro, maestra, gracias. Por nada, chicos. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Sí, profesora, Dígame. ¿por qué no se sigue halogenando? Sí, es lo que va a pasar. Es justo lo que va a pasar. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? Ahorita lo vemos. Entonces, miren. Aquí se encuentra en un medio básico, entonces hay un exceso de iones hidróxido. Aquí le puse iones hidróxido como base porque es el medio que usualmente se utiliza para hacer la reacción del haloformo. Entonces, en este caso, ahora tenemos que decir, sigo teniendo hidrógenos alfa, que son estos dos, hidrógenos alfa al carbonilo. Nada más que ahora esos hidrógenos alfa son todavía más ácidos. ¿Por qué? Porque este halógeno está ejerciendo un efecto electroatractor, un efecto inductivo de electroatractor. Entonces está haciendo deficiente de electrones a este carbono y está haciendo que este hidrógeno todavía se vea más positivo. ¿Sí? Entonces, por esa razón, por la presencia de ese halógeno, ahora estos hidrógenos son más básicos de lo que eran en un inicio. ¿Sí me explico, chicos? Sí, profe. Sí, maestra. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo todavía más base? Se va Se a va poner. a Se va a protonar, va a sustraer un protón, por ahí creo que me decían eso. Va a sustraer al protón, al hidrógeno ácido, y vamos a generar otra vez un carbanión, que es este. Y ese carbanión todavía puedo dibujar acá la estructura resonante, o puedo no dibujarla, ya aquí creo que ya la dejé así. Sí, aquí ya la dejé así. Y ya podemos poner que este reacciona con el halógeno. Entonces, ¿qué seguiría? Se une, bueno, el carbono actúa como nucleófilo y se une al halógeno y se rompe el enlace halógeno-halógeno. Muy bien. Y entonces voy a obtener a un compuesto dihalogenado. ¿Cómo creen que sea ahora este hidrógeno? Más ácido que el anterior. Correcto. Entonces ahora este hidrógeno es aún más ácido que el anterior y yo sigo en un medio alcalino. Entonces, ¿qué creen que siga en mi paso aquí en mi mecanismo? Otra Pues lo vez mismo, ¿no? protón.
otra vez lo mismo, otra vez sustrae al protón y generamos otro carbanión y se adiciona. Entonces, me avisan cuando pueda cambiar esta diapositiva a la siguiente para que veamos cómo sigue el mecanismo. Pero sí, es lo mismito. Ya, Miss, gracias. Gracias, chicos. Bueno, entonces allí nos habrá quedado este carbanión. Y luego, como me dijeron, ese carbanión va a actuar como nucleófilo, se va a adicionar al halógeno con carga parcial positiva y se elimina el otro como unión haluro. Y entonces allí ya tengo un carbono con 3 halógenos. Esto es un buen grupo saliente. Y aparte yo tengo aquí a un átomo de carbono que tiene un efecto electroatractor por parte de este oxígeno y un efecto electroatractor por parte de este otro oxígeno. Entonces, este carbono de carbonilo se hace todavía más deficiente de electrones, más electrofílico que lo que era en un inicio. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si tengo aquí a un carbono con una carga parcial positiva muy grande y todavía tengo en el medio iones hidróxido? ¿Qué creen que pase? Si esto tiene carga negativa y esto tiene una carga positiva muy grande. Pues se va a adicionar el OH a la carga positiva muy grande, ¿no? Nada más que aquí se formarían 5 enlaces. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Los electrones se deslocalizan. A ver, pero nada más una porque ya no le entendía ninguna. El par de electrones pi se convierte en un par libre sobre el oxígeno. Creo que habían dicho eso. Y entonces generamos un compuesto que tiene ahora hibridación sp3 en este carbono. El carbono que era el carbono del carbonilo con hibridación sp2 ahora tiene hibridación sp3. A este se le dice entonces que es un intermediario tetraédrico por la geometría asociada a esa hibridación. ¿Vale? Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? Todo bien, profe. No me lo puedo repetir, sabes que ya me perdí. Por favor. Mande, perdón, es que lo escuché así como muy lejos. ¿Si me puede repetir, por fin? ¿Me lo puedes repetir? Por favor, es que ya me perdí. Claro que sí. ¿En dónde se me perdió? ¿Allí bien? Sí, ahí todo bien. ¿Aquí? Ahí es donde ya me empezó a fallar el cerebro un poco. Ah, ok. Vamos a ver. Miren. En ese caso, aquí ya en este carbono, en lugar de hidrógenos tenemos halógenos. Los halógenos son más electronegativos que el carbono. Entonces aquí va a haber un efecto inductivo así, un efecto inductivo acá y un efecto inductivo acá. Cada uno de los halógenos ejercen ese efecto. Y luego en el otro carbono, en este,
en el del carbonilo, también tienen un efecto inductivo por parte del oxígeno. Y aquí hay una carga parcial positiva. Pero en este carbono adyacente también hay una carga parcial positiva. Ahora, hay que preguntarnos, ¿quién es más electronegativo? ¿El oxígeno o estos halógenos? Pues los halógenos. Correcto. Entonces, este carbono está más deficiente de electrones que este otro, aparte que este tiene 3 halógenos, ¿sale? ¿Cómo va a tratar de compensar esa carga parcial positiva? Quitándole densidad electrónica a lo que tiene unido. Entonces, como esta carga parcial positiva es mayor que esta otra, le va a quitar densidad así. De modo que ahora este carbono ya no tiene una carga parcial positiva normal como la que tenía en un inicio la acetona, sino que esa carga parcial se hace una carga parcial positiva pero grandota. Por eso le puse aquí una delta grandota. O sea, está muy electrofílico. Ahora, hasta allí, ¿cómo vamos? Hasta ahí todo bien. Muy bien. Ahora, yo tengo este grupo hidróxido, que es mi base. Y las bases, aparte de actuar sustrayendo protones, dependiendo de su tamaño y demás del disolvente, pueden actuar también como nucleófilos. ¿Por qué? Porque tienen carga negativa y el electrófilo tiene una carga positiva o una carga parcial positiva. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos a este nucleófilo y ve a este electrófilo? Van a formar un enlace, ¿no? Correcto. Se van a poder unir y van a formar allí un enlace. Ahora, si yo formo aquí un enlace, este carbono de aquí ya tenía 4 enlaces, tenía 1, 2, 3 y 4 enlaces. Y estoy formando un quinto enlace. ¿Qué va a ¿Se pasar? regresaría el par de electrones pi al oxígeno? Y entonces voy a formar allí un intermediario tetraédrico que tiene los enlaces originales, digamos, con el radical, con el carbono alfa, con el oxígeno, que va a quedar con carga negativa, y el nuevo enlace que se formó, que es con el ion hidroxi. ¿Poquito mejor? Sí, ya. Muchas gracias, maestra. No, ¿de qué? ¿Alguna duda que tengan, chicos? No, maestra. Ok. El siguiente paso de la reacción tiene que ver con que esta parte de la molécula es un muy buen grupo saliente. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a regenerar el enlace pi. Y cuando se regenera el enlace pi, nuevamente, aquí me quedarían 5 enlaces. Uno se tiene que romper. ¿Cuál se rompe? El que tenga el mejor grupo saliente. En este caso sería esta parte. ¿Por qué eso es un buen grupo saliente? Porque me va a quedar un carbono con carga negativa, un carbanión, pero ese carbanión está estabilizado por la presencia de todos estos halógenos, que como son electroatractores, entonces todos están jalando densidad electrónica hacia ellos. De ese modo se está estabilizando ese grupo saliente, esa base conjugada. ¿Sí, chicos? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, maestra. Ok, ¿por ahí alguien me había dicho algo más? ¿No? Ok. Bueno, aquí esta reacción, así como la estamos planteando a partir de este paso, donde se adiciona el hidróxido como nucleófilo al carbono, es una reacción como la que se da en todos los derivados de ácidos carboxílicos. Entonces, las reacciones que se dan en derivados de ácidos carboxílicos siempre son así. Se adiciona un nucleófilo, el par de electrones pi se convierte en un par libre en el oxígeno, generamos intermediario tetraédrico, se regenera el enlace pi y eliminamos grupo saliente.
Y todas las reacciones de derivados de ácidos carboxílicos van a ser así, siempre. Son reacciones muy sencillas. ¿Por qué? Porque es una adición, esta parte, y luego una eliminación. Yo les digo que se adiciona, sube, baja y se elimina. Y todas las reacciones de derivados de ácidos carboxílicos son así. Es un sube, baja y se elimina. Y a veces, incluso en los artículos, vienen estas dos flechitas juntas. Vienen como un circulito. Pero eso lo vemos, ese circulito lo vemos después en ácidos carboxílicos. Ahorita lo que quiero que vean es que esto se pudo eliminar porque es un buen grupo saliente. Y que formamos aquí un nuevo grupo funcional. ¿Qué grupo funcional es este? Ácido carboxílico. Muy bien, este es un ácido carboxílico y esto les dije que es un grupo saliente. Y los grupos salientes son bases conjugadas de algo. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Entre esta base y este ácido. ¿Va a abstraer al protón? ¿Mandé? ¿Va a abstraer al protón? Exacto, va a abstraer al protón. Y entonces vamos a generar aquí un par de electrones libres sobre el átomo de oxígeno. ¿Sale? Entonces estoy generando un ion carboxilato y un haloformo. Si estos fueran cloros, sería un cloroformo. Si fueran yodos, sería yodoformo. Y así. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Aquí. Esta reacción de haloformo se utilizaba antes para identificar metilcetonas porque cuando se hace reaccionar con yodo molecular, que se genera el yodoformo, ese yodoformo es un precipitado amarillo. Entonces, si se hacía la reacción del haloformo con yodo y se observaba un precipitado amarillo, decían, pues sí era una metilcetona. Ahora, ya en realidad esta reacción se utiliza más que nada para sintetizar ácidos carboxílicos. Profe, ¿cómo se detiene? ¿Se neutraliza la base o se quita? ¿Esta? No, o sea, para dejar al ácido carboxílico y no pase a ser la sal, ¿cómo se detiene? No, siempre pasa a ser la sal. Ahora, si lo que quieren es el ácido carboxílico, le adicionan después ácido para que se protone. Qué lista. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Creo que no. Yo creo que sobre todo ahorita aquí en la pandemia se han oído decir que no deben mezclar lo que llaman cloro, el hipoclorito de sodio, ¿con qué les dicen? Ay, se me olvidó. Ahorita me acuerdo. ¿No es vinagre? No, otra cosa. Se me olvidó. ¿Agua oxigenada? No, hay una mezcla que les dicen que nunca hagan, pero es porque se genera haloformo con acetona. Que nunca mezclen acetona con el hipoclorito de sodio. Y no lo deben hacer precisamente porque la reacción que ocurre es esta, porque se está generando cloroformo. Entonces, bueno, por ahí algún alumno sí lo llegó a hacer. Cuando di la primera vez esta materia, les dije eso y como si le hubiera dicho ve y hazlo. Pues así lo hizo mi alumnito, nada más que dice que se veían las dos fases, que lo hizo en un frasquito y que se veían las dos fases. Y también la última vez que di la clase les dije no lo hagan y fue y lo hizo otro alumnito y me dijo que sí, que en efecto vio las dos fases. Entonces, ya más bien la recomendación es, si lo hacen, háganlo en un lugar ventilado y sin flamas, ¿vale? Bueno, ¿le puedo cambiar, chicos? ¿Mandé? Tiramos todos los gases que desprenden. No le escuché, lo escucho muy, muy, muy lejos.
Y lo mejor va a ser que respiremos todos los gases que desprende la reacción. Sí, pues es lo mejor que pueden hacer. Lo bueno es que ahorita pues la acetona con la que cuentan es del quitaesmalte, ¿no? Entonces esa viene diluida en agua. Pero luego cuando estamos en presencial, lo que han hecho estos muchachos que lo hicieron fue ir a la farmacia París y comprar acetona de la pura y así lo hicieron. Entonces, pues sí les resultó mejor. Nada más si en un lugar muy ventilado, en un patio o algo así, lejos de flamas y con mucho cuidado. Y yo no les dije nada para que sus mamás no vayan a querer asesinarme después. Y lo que se forme ¿No se nos puede hubiera tirar dicho así. dónde comprar la acetona pura, profe? ¿Dónde comprar la acetona pura? En la París. En la París venden. Por ahí alguien más me preguntaba algo. Sí, que si lo llegáramos a hacer, se puede tirar así las sustancias así a la tarja. No es recomendable porque como el cloroformo es muy volátil, entonces sí puede llegar a generar presión ahí en donde es pues la tubería. Entonces esos residuos por eso no se tiran así y porque los residuos halogenados son muy dañinos para el medio ambiente. Entonces, ¿qué le podemos hacer? ¿Nos lo tomamos o qué hacemos? Pues lo que hicieron mis alumnos fue guardarlo y luego ahí en el laboratorio lo usaban a escondidas cuando decían que con cloroformo para probar que sí era cloroformo. Bueno, muchas gracias, maestra. No, de qué chicos. Ya pórtense bien, no estén pensando en hacer maldades. Pero bueno, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Ya de ahí siguen ejercicios. Entonces, esos están acá en el Jamboard y ya les pasé el vínculo. Los ejercicios de halogenación alfa están en el marco número 5. Profe, en eso se utiliza el carbón alfa más sustituido, ¿verdad? En el primero, en el medio ácido, sí. Ok, gracias. Y en medio básico hay que fijarnos. Si es metilcetona, es la del haloformo. Muy bien, gracias. Profesora, ¿qué no la de arriba es la que acabamos de ver de haloformo? La de arriba, no, porque mire, es en medio ácido. Ah, Entonces, ¿vale? sí, gracias. No, ¿de qué? Lo que pasa es que en medio ácido no les había puesto ejercicios. Puse los dos ejercicios juntos. Pero la de abajo sí es un haloformo, ¿no? Sí, la de abajo se haloformo.
Ok. Aquí, si le ponemos ya como el carboxilato, entonces acá hay que ponerle su protón. Muy bien, chicos. ¿Todos llegaron a estas respuestas, chicos? Sí, maestra. Sí. ¿Le puedo cambiar? Profa, una pregunta. Los hidrógenos alfa son los que están al lado del carbonilo, ¿no? En el 1, 2, 3, en el tercer carbono. ¿Cuál es el tercer carbono para usted? O sea, Ajá. estos serían, este sería un carbono y este sería también otro carbono. Ahí El tenemos primer dos. Ajá, tenemos dos tipos de hidrógeno alfa, aquí y acá. Sí, profa, ya, gracias. Más o menos. Ok. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Sí, profesor. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería lo correcto? ¿Ponerle carboxilato o no? Si ponen el producto final, hay que poner el carboxilato así. Ok, gracias. Por nada, chicos. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Le puedo cambiar? Sí, maestra. Ok. Entonces, este ya es otro tema. Vamos a continuar. Que vamos a seguir con lo que es la condensación aldólica. De esta ya la vieron más o menos también en el laboratorio. Entonces ya me pueden ustedes ayudar un poquito más. Y bueno, la condensación aldólica es una mezcla de dos reacciones. Una es la adición nucleofílica, que veíamos para aldehídos y cetonas, donde el carbono unido al oxígeno es un carbono electrofílico y por lo tanto es un carbono susceptible a ser atacado por nucleófilos. Y la otra reacción que ocurre es una sustitución en el carbono alfa al carbonilo. Entonces es una mezcla de ambas. Lo que va a ocurrir aquí es que cuando tenemos un catalizador, que puede ser un catalizador ácido o un catalizador básico, se va a generar un producto que va a contener a la mayor parte de los átomos de ambas aldehídos o de ambas cetonas. ¿Sale? Se va a generar un enlace carbono-carbono, que es de lo más importante que presenta esta reacción de condensación aldólica, la posibilidad de formar enlaces carbono-carbono. Y bueno, aquí el compuesto que vamos a obtener en un inicio va a ser un beta hidroxialdehído, dependiendo de lo que esté aquí sustituyendo. Es beta hidroxi, porque en la posición beta tenemos un alcohol, aldehído o una beta hidroxicetona. Ese compuesto todavía puede seguir reaccionando y entonces generar una molécula en donde existe un doble enlace entre la posición alfa y la posición beta al carbonilo. Entonces se dice que el producto de la condensación aldólica es un compuesto alfa-beta insaturado, ya sea un aldehído o una acetona. En el caso de que sea una acetona alfa-beta insaturada, también la van a encontrar descrita como una enona. Aquí la reacción del beta-hidroxialdehído o beta-hidroxicetona hacia el compuesto alfa-beta insaturado ocurre con la pérdida de una molécula pequeña. De manera general, en la condensación aldólica, lo que se pierde es una molécula de agua. Entonces, de ahí es el nombre de condensación, que cuando se llevaron a cabo estas primeras reacciones, lo que observaban en el matraz era la formación de unas pequeñas moléculas de agua. Entonces decían, se está condensando ahí el agua y por eso la llamaron una condensación. Les decía, ahora, el catalizador puede ser ácido, puede ser una base. Sin embargo, como con la catálisis ácida, la reacción es más lenta
y aparte puede generar racemizaciones cuando los compuestos son quirales. No se prefiere mucho esa catálisis. Y la catálisis con la que solemos llevar a cabo las reacciones de condensación aldólica es con catálisis básica. ¿Sale? Y son diferentes bases las que podemos utilizar. Dentro de las que más se utilizan encontramos, por ejemplo, al LDA, porque permite la formación de todo el enol o el enolato que se requiere para que ocurra la sustitución alfa. Pero también se pueden utilizar otras bases. Depende de la acidez del hidrógeno alfa. Entonces ahí también podemos utilizar lo que son alcóxidos, por ejemplo, etóxidos de sodio, etóxido de potasio, metóxidos, o se pueden utilizar hidróxidos. Entonces aquí sí es variada la cantidad de bases que podemos utilizar. Hasta aquí dudas, chicos. ¿Le puedo cambiar? Sí. Entonces vamos a ver cómo es la condensación aldólica en medio básico. Les decía, es una mezcla de dos reacciones. De una reacción sobre el carbono alfa, una sustitución alfa carbonilo y una adición nucleofílica. La primera que va a pasar es la sustitución alfa. Entonces, bueno, ocurren al mismo tiempo, pero vamos a decir que lo primero que voy a hacer va a ser generar al enolato. Entonces, para generar al enolato, ¿cómo le hago? La base abstrae un hidrógeno y hace que se vaya el par de electrones al carbono. Muy bien. Y ya tenemos ahí lo que es el carbanión, que se estabiliza por Se crea un resonancia. doble enlace de carbono-carbono y el par de electrones se va al oxígeno. Muy bien. Y ya tenemos al enolato. Ahora, ese enolato es el que va a reaccionar con el otro compuesto carbonílico. Entonces, aquí los puse en colores distintos para que vean que uno es el que está generando al enolato y el otro es al que aquí es donde va a ocurrir la adición en carbono alfa y aquí es donde va a ocurrir la adición nucleofílica. Entonces, la adición nucleofílica, nosotros decíamos, se da porque tenemos un carbono unido a oxígeno. Entonces, aquí hay una carga parcial positiva, acá tenemos un nucleófilo, y entonces, ¿qué puede pasar? ¿O qué va a pasar, Se chicos? va a crear un enlace entre ellos. Se genera un enlace carbono-carbono. Al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Aquí me quedarían 5 enlaces, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? El par de electrones se regresan al oxígeno. Muy bien. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Bueno, entonces aquí me quedaría este oxígeno con carga formal negativa. Este enlace es el que formé entre este carbono y este otro carbono. Este carbono en rojo es el que tiene el hidrógeno y el radical. Y ya todo lo demás quedó igual. Aquí en este paso estoy generando una molécula de agua, que es la que dibujé acá. ¿Qué seguiría? Se va a protonar el oxígeno para quitarle la carga negativa. Y al mismo tiempo regeneramos la base. Muy bien. Y ya en este paso tendríamos a lo que es el beta hidroxialdehído, la beta hidroxicetona. ¿Sale? Hasta allí, ¿dudas, chicos? No, maestra. Vale. El siguiente paso de la condensación aldólica involucra a este hidrógeno. Nuevamente, nosotros aquí tenemos un carbono y ese carbono sigue siendo un carbono alfa a este carbonilo. Entonces, ese átomo de hidrógeno es un hidrógeno ácido. Pregunta, ¿este hidrógeno es igual de ácido, más ácido o menos ácido que estos, que cuando estaban acá?
Más ácido, Ajá. ¿Por qué? porque le están quitando densidad electrónica al carbono. ¿Quién? Los otros dos carbonos. Exacto. Aquí en este caso tenemos 2 átomos de oxígeno y esos 2 oxígenos van a ejercer el efecto electroatractor. Entonces, esos 2 oxígenos están quitándole densidad electrónica a este carbono y por lo tanto este hidrógeno. Por eso este es más ácido de lo que era acá. ¿Sale? Acá nada más sentía el efecto inductivo de ese carbonilo. Acá siente el efecto inductivo del carbonilo y del hidroxilo. ¿Dudas, chicos? No, profe. Bueno. Ahora, entonces tenemos a ese hidrógeno que es más ácido de lo que era al inicio y tenemos un medio básico. ¿Qué sigue? La base va a abstraer el hidrógeno ácido. Muy bien. Y generamos a un carbanión. ¿Qué es esto? Luego los electrones van a formar un doble enlace carbono-carbono y el hidroxilo va a actuar como grupo saliente, ¿no? Correcto. Entonces aquí, en medio de esto que me dice, que sí es el paso que sigue, yo les puse que este se puede estabilizar por resonancia. Entonces ese se puede estabilizar por resonancia. Y esta base conjugada es más estable que esta otra. ¿Por qué? Porque el enolato siempre va a ser más estable, ¿no? Profe, es lo que veíamos la clase pasada. Ah, pero ¿por qué este enolato es más estable que este otro enolato? Porque tiene más carbonos. No. Voy a dibujar esto al revés. Voy a dibujarle este hidrógeno, lo quito de aquí y lo voy a poner acá para que vean por qué. Por puentes de hidrógeno. Fuentes de hidrógeno. Exacto. En este segundo enolato que están generando, se puede formar un puente de hidrógeno, intramolecular o intermolecular. Intermolecular. ¿Segura? Ah, no, es intra dentro de solita la molécula. Exacto. Entonces, muy bien. Entonces aquí se está generando un puente de hidrógeno intramolecular que está estabilizando a este ion enolato. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales este hidrógeno es más ácido. Entonces, creo que por ahí luego en el manual les preguntan, ¿cuál de los enolatos formados es más estable? ¿Este o este? Este es el más estable por el puente de hidrógeno intramolecular. Ya después de ahogado el niño, ya tapamos el pozo, entonces pues ya ahorita nos enteramos de eso. ¿Dudas hasta allí? No, profe. Ok. No, maestra. Ya el siguiente paso que voy a poner es el que nos comentaba su compañero. Vamos a generar el enlace pi, carbono-carbono, y se va a eliminar aquí el grupo hidroxilo. Ese grupo hidroxilo, de manera general, es un mal grupo saliente, es una base fuerte y por lo tanto es un pésimo grupo saliente. En el caso de las condensaciones aldólicas, es una de las únicas ocasiones en las que vamos a encontrar que se puede eliminar, aún siendo un mal grupo saliente. ¿Por qué? Porque mientras más dobles enlaces tenga una molécula es más estable. Más o menos. Depende de cómo estén dispuestos esos dobles enlaces. Este doble enlace, ¿cómo es con respecto a este? ¿Es conjugado? Exacto. Cuando tenemos dobles enlaces, ahora sí, cuando tenemos dobles enlaces conjugados, le damos estabilidad a la molécula. Entonces, por la pérdida de este grupo hidroxilo, yo genero un compuesto que está alfa beta insaturado, que es un compuesto conjugado. Al ser un compuesto conjugado, será un compuesto más estable. Y por eso es que se puede eliminar ese grupo hidroxilo. ¿Sí, chicos? Sí.
¿Dudas? ¿Le puedo cambiar? Sí, profe. Se me hace. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ocupo un aldehído o una acetona y otro aldehído, otra acetona, en donde los dos tienen hidrógenos alfa y los dos son compuestos distintos? ¿Qué pasa? Van a reaccionar Se con forma una sucesiones mezcla. endolatos entre ellos mismos. Se va a formar una mezcla, entonces allí depende de la reactividad de ambos, ¿no? Por ahí me decía algo, chico, dígame, porfa. Es que como hablaron ambos al mismo. Que va a reaccionar con los iones enolato y consigo mismo. Exacto. Entonces aquí vamos a formar diferentes iones enolato. Entonces, tenemos varias posibilidades. En este caso, lo que se dice es que es una condensación aldólica mixta o cruzada y que voy a obtener varios productos. ¿Cuántos productos voy a obtener? 4. 4, muy bien. Entonces, ¿por qué se da? Porque tenemos hidrógenos alfa en ambos compuestos carbonílicos y aquí son diferentes. Entonces, puede ser que este done su protón y forme al enolato y se adicione a este. Puede ser que este sea el que forme el enolato y se adicione a este. ¿Cuáles son las otras dos opciones? El que donó el protón para hacerse enolato reacciona consigo mismo. Correcto. Entonces ya las otras dos opciones son que este forme el enolato y que reaccione consigo mismo. Y la última es que este forme el enolato y que reaccione consigo mismo. Entonces allí son 4 productos diferentes los que se podrían formar. Esta reacción entonces con dos compuestos distintos que ambos tienen hidrógenos alfa, ¿creen que sea de utilidad práctica? No, porque No. creo que son parecidos, no se pueden separar. ¿Por qué? Perdón, es que no le escuché la última. Porque tienen propiedades parecidas que son difíciles de separar. Correcto. Entonces ustedes imagínense, todos se parecen, ¿no? Todos tienen un grupo carbonilo y un alqueno. Entonces, sus puntos de fusión van a ser similares, sus puntos de ebullición van a ser similares, sus solubilidades van a ser similares. Entonces, así como que separarlos por recristalización, por cromatografía, por destilación va a ser complicado. Entonces, a lo mejor por cromatografía sí se puede, ¿no? Ya depende de cómo sean estas cadenas. Ahí sí es como mejor podrían separarlos. Otra razón, ¿cuánto es lo máximo que van a generar de cada uno? 25%. Eso. Eso, 25%, así. En el mejor de los casos, que lleven a término su reacción y que se consuma todo y que todo genere productos, van a generar 25% de cada uno. Entonces, imagínense, las reacciones de manera general son muy poquitas las que llegan al 100%. Esta no es una de ellas. Van a obtener a lo sumo 25% de cada uno, contaminado, difícil de separar. Entonces, la reacción de condensación aldólica cruzada no es una reacción que se lleve a cabo en el laboratorio así de manera general. ¿Qué harían ustedes para evitar la formación de esos subproductos? Utilizar un compuesto que tenga carbonos alfa, pero no hidrógenos alfa. Correcto. Entonces acá nos regresamos tantito. ¿Por qué se está dando toda esa mezcla? Porque ambos compuestos tenían hidrógenos en el carbono alfa. ¿Qué puedo hacer para limitar entonces esa reactividad? Pues que alguno de esos compuestos no tenga hidrógenos alfa. Entonces, algunos de los que se utilizan que no tienen hidrógenos alfa son los aldehídos aromáticos, como el benzaldehído o formaldehído, por ejemplo. En donde aparte,
cuando utilizamos formaldehído, este es más reactivo que cualquier otra cosa que pongamos ahí en la mezcla de reacción, que cualquier otra acetona o aldehído, porque es el que tiene menos impedimento estérico, porque aquí no hay un efecto de electrodonadores ni nada. Entonces este carbono también es de los que están más disponibles, digamos, para reaccionar en una adición nucleofílica. Entonces, estos son de los que más se usan. No son los únicos, pero sí son de los que más se usan. ¿Sí me explico, chicos? Sí, maestra. Bueno. Se dice que cuando se utiliza un aldehído aromático, la reacción es una reacción de Claisen-Schmidt. Esa nada más es cómo se llama esa reacción, vaya. Pero la reacción es igualita, o sea, no cambia por llamarse así. La base, esta ya les había comentado. De manera general podemos utilizar diferentes bases. Sobre todo se utiliza LDA, hidróxidos y alcóxidos. Otra característica es que la condensación aldólica no nada más se puede dar en compuestos lineales. También se puede dar cuando tenemos cetonas, que son dicetonas, en posición 1,4 o 1,5. Por ejemplo, aquí esta es una dicetona y están separadas por 1, 2, 3, 4, 5. Esta es una 1,5 dicetona. En medio básico puede llegar a condensarse, autocondensarse, y entonces generar un anillo. Cuando se trata de una 1,5 dicetona, el anillo que se forma es de 6. Cuando es una 1,4 dicetona, se forma un anillo de 5 miembros. Entonces, por ejemplo, aquí lo dejé en el aldol. Bueno, el aldol es el beta hidroxialdehído. Entonces aquí lo dejé en el beta hidroxi, pero este es cetonas, beta hidroxicetona. ¿Sale? ¿Hasta allí dudas, chicos? Todo bien. Creo que no les mencioné porque era aldólica, que es lo de aldol. Lo que pasa es que si esto es un carbonilo de aldehído, entonces aquí les queda un aldehído y aquí les queda un alcohol. Entonces por eso es un aldol, un aldol. Bueno. Ya la última parte es que esta reacción de condensación aldólica ocurre mucho en sistemas biológicos y en diferentes rutas metabólicas. Por ejemplo, aquí les pongo una reacción de condensación aldólica que es parte de la gluconeogénesis. Entonces, aquí está la dihidroxiacetona 3-fosfato. Este es el gliceraldehído 3-fosfato y se pueden condensar. La reacción que ocurre aquí es una condensación aldólica. Aquí está el grupo ceto y acá está el grupo hidroxilo que quedó. Este hidroxilo ya venía desde acá. Entonces es una beta hidroxicetona, que en este caso es la fructosa 1,6-bifosfato. Para que esta reacción ocurra en la célula, necesita la presencia de una enzima que es una aldolasa. Entonces, bueno, no sé ustedes qué tan enterados estén de que hace poquitos días, creo que fue la semana pasada o antepasada, se hizo la, ¿cómo se llama esto? Se dijo quiénes ganaron los premios Nobel. ¿Sí vieron eso? Sí, Miss. Ok. Entonces, de los que ganaron el premio Nobel este año, está Benjamin List. Benjamin List vio una de estas reacciones, que es con una aldolasa, y dijo, bueno, aquí se genera un nuevo enlace y la estereoquímica de todos estos centros quirales es característica. Entonces, no se forman mezclas racémicas porque las enzimas son específicas. Entonces, ¿qué se puede hacer o cómo es esa enzima que está permitiendo la formación de un solo enantiómero? Entonces, lo que él hizo fue analizar esa enzima
y ver que en el sitio activo esa aldolasa tenía un triptófano. Y entonces dijo, ¿qué pasa si yo hago esta reacción, otra reacción, no esta en particular, pero era una condensación aldólica? Y dijo, le voy a poner un catalizador orgánico. Entonces, le voy a poner nada más el triptófano. Y cuando hace esa reacción se da cuenta de que en el matraz la reacción ocurre dando la formación de un solo enantiómero. Entonces, esa es una catálisis no enzimática porque nada más está utilizando un compuesto orgánico pequeño, que es el triptófano. Y a diferencia de muchos otros catalizadores que tienen metales, este nada más es un catalizador orgánico. O sea, es más fácil de obtener, es más fácil de sintetizar, es una química más verde y da rendimientos buenos. Entonces ya, se ganó el premio Nobel por esa observación. Y tiene que ver con esto. ¿Para cuándo usted o qué, profa? No, yo nunca, chica. Yo ya me quedé nada más dando clases de orgánica para toda la vida. Qué tristeza. Pero bueno. Mandé. Lo que sabe ella es que sí se Vemos, utilizaron como caminos, pero todavía tiene camino por delante. No, no creo, chicos. Yo ya me quedé aquí dando clases de orgánica. Pero muchas gracias por los ánimos. Entonces, ¿dudas? No, No, profa. maestra. Me van a poner triste de lo que dicen. Entonces, mejor ya vamos a seguir con la clase. Y en el Jamboard están los ejercicios. Entonces, acá estamos en el, déjenme ver si no me salta alguno. En el marco 6 hay ejercicios de condensación aldólica. En el 7 también. Y ahorita vemos los del 8. Nada más el 6 y el 7 y ahorita vemos los del 8. Y si tienen dudas aquí los escucho o los leo. Le voy a cambiar tantito para ver los otros. Okay. En este marco, en el 6, son los ejercicios más sencillitos y ya en el 7 están un poquito más de pensar, pero también están sencillitos. A ver, ahorita que está hablando mi esposo con sus alumnos de examen, que hablar también nosotros de esas cosas importantes de la vida. Entonces, habíamos quedado que el siguiente examen iba a ser a partir de las reacciones con hidruros metálicos, con metal hidruro de carbonilo. Y luego de allí creo que era Wittig. Y luego son las condensaciones, esta parte. O sea, lo que viene en esta presentación y lo que vendría en derivados de ácidos carboxílicos.
De derivados de ácidos carboxílicos es bien poquito. También de esto la presentación, si se dan cuenta, está chiquita, o sea, también esto es poquito. Entonces, no sé, en el examen yo creo que quedaría como en, déjenme pensar, como en 2 semanas. ¿Les parece? Sí, maestra. O Sí, sea, profesora. no sé, ¿qué día es hoy, chicos? Perdón, 15 de octubre. 15. Bien. 15, entonces sería 15 y 7 es 22 y 7 es 29. ¿Les parece el 29 de octubre? Sí. Sí, maestra. Ok, entonces el 29 de octubre les programo el examen. Otra pregunta. Como la serie ya no es para entregar, entonces por eso no les puse serie. ¿Quieren que les ponga serie, aunque sea no para entregar, o ya ustedes solitos estudian como niños grandes? ¿La puedes subir, Miss, por favor? Con serio, profesora, por favor. Ok, les subo una serie para que estudien. Se las estaría subiendo el fin de semana, yo creo. Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Sí, gracias, maestra. ¿De qué, chicos? No se preocupen.
más o menos. Ok. Profesora, Mande. le mandaron un mensaje en el chat. Nuestra compañera Adriana dice, profesora, disculpe, ¿podría explicar el primer ejercicio, por favor? Claro que sí. A ver si quieren lo ponemos. Perdón, es que no veo el chat porque les comparto pantalla completa y luego no traigo el teléfono. Entonces, no me doy cuenta, pero si pasa eso, nada más me lo leen así como ahorita Carol y ya, no hay problema. Entonces vamos a hacer el primero si quieren entre todos y ahorita ya vemos los demás. Entonces, lo primerito que hay que ver es dónde hay hidrógenos alfa. Y aquí tenemos dos compuestos. Uno que es el benzaldehído y el otro que es un terbutilmetilcetona. ¿Los dos tienen hidrógenos alfa o nada más uno? Los dos. A ver, ¿los dos o nada más uno? Vamos a ubicar. Este es mi carbonilo. Nada más uno. Nada más uno, ¿no? Correcto. Entonces, este sí tiene hidrógenos alfa. El benzaldehído no tiene hidrógenos alfa. Entonces, este tiene 3 hidrógenos alfa aquí. Y solo tiene esos hidrógenos alfa. El otro carbono alfa, que es este, tiene 3 metilos. Entonces, allí no hay hidrógenos alfa. Entonces, de ahí voy a iniciar mi reacción. Aquí está mi base. Entonces, remuevo un protón y formo al enolato. Me va a quedar algo así. Ahí. Me dicen si voy muy rápido también, ¿eh? Entonces, aquí me quedan un par de electrones. Y ya, tengo mi enol. Bueno, mi enolato. Allí podría dibujar las estructuras resonantes. Entonces, como para que ocurra la adición del otro no necesito la estructura resonante, lo voy a dejar así. De allí, ¿qué sigue, chicos? Aquí tengo una carga parcial positiva y tengo aquí en este carbono una carga negativa. ¿Qué sigue si tengo algo negativo? Exacto, exacto. Formo mi enlace carbono-carbono, ¿vale? Se adiciona esto para acá. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? En El ese par de carbono. electrones el par de electrones del doble enlace del carbono del carbonilo se va a deslocalizar hacia el oxígeno. Perfecto, muy bien, Daniel. Y entonces ya formé ahí mi enlace carbono-carbono y voy a tener un ion con carga negativa. Entonces lo voy a dibujar acá. El anillo no le pasó nada, lo dibujo igualito. Voy a borrar este cachito de acá arriba para que no me estorbe. Ya me quedó chueco, a ver, lo borro. Ok, entonces ese oxígeno me va a quedar con una carga negativa. Y voy a poner el enlace que formé así. Aquí está el enlace que formé. Y lo formé con el otro carbanión. Entonces será un carbono con 2 hidrógenos. Y luego, ¿qué sería este? Este es el carbono que tiene 2 hidrógenos, que era este. Y luego ese está unido a un carbonilo. Y ese carbonilo está unido a un terbutilo. ¿Sale? De allí, ¿qué sigue, chicos?
Que el oxígeno que tiene carga negativa va a actuar con una base y se va a protonar al remover un hidrógeno de la molécula de agua. Muy bien. Y entonces ya tengo a lo que es mi beta hidroxicetona en este caso. Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profe. Bien, profesora. Bien, maestra. Muy bien, gracias. De ahí yo regeneré a mi base. Entonces tengo nuevamente iones hidróxido. ¿Qué sigue? Que en esta posición tenemos un hidrógeno, nuevamente un hidrógeno alfa, el cual puede ser removido por el hidroxilo. Muy bien, por el hidróxido. Cuando está así con carga negativa, es hidróxido. Entonces, remuevo el protón. Y bueno, allí ya lo puedo plantear todo junto. Este par de electrones forma mi enlace pi y elimino al hidróxido, ese hidroxilo como grupo saliente. Y ya me queda mi producto, alfa beta insaturado. Aquí ya no puse todas las estructuras resonantes. Aquí lo puse directo, pero es lo mismo. Y entonces ese es mi producto. Por acá lo habían dejado al revés. Sí, poquito más claro, chicos. Por ahí los que me preguntaban en el chat. Sí, profesora, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan? Por aquí, a este producto, ay, no marca esto. Le falta algo, déjenme ver, no marca mi, ahí está, ya marco. Le falta algo. Este hay que corregirlo. Está incorrecto. También voy a borrar el de arriba, que estaba incorrecto. Entonces, lo primero que hago es encontrar mi hidrógeno alfa. ¿Vale? En la del segundo ejercicio, también es un compuesto que nada más tiene hidrógeno, un hidrógeno, bueno, dos hidrógenos alfa, pero solo hay hidrógenos alfa de un tipo. Ahí es una autocondensación. Y también en el tercer ejercicio. Ahora sí, este sí está bien. ¿Cómo vamos, chicos?
¿Todos llegaron a este? ¿O por ahí van más o menos? En eso andamos, Miss. Ah, ok. Maestra, en el de la siguiente página, en el de abajo, los dos tienen hidrógenos alfa, ¿no? Entonces, ¿saldrían 4 compuestos? Correcto. Gracias. No, ¿de qué? Ok. ¿Aquí le falta algo? Más o menos se está comiendo un carbono, mire. Aquí hay uno. Ah, no, sí, ya está bien. No, sí está bien. Muy bien, chicos. Este es correcto, este es correcto. ¿Todos llegaron a esos productos, chicos? Más o menos, por ahí andamos. Sí, Miss. ¿Dudas que tengan, chicos? Yo sí, profesora, todavía no le entiendo muy bien al último. Ahí. Muy bien. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a ubicar a los hidrógenos alfa, ¿sale? Entonces es lo primerito que tengo que hacer. Y digo, aquí hay hidrógeno alfa y hay 2. Entonces voy a ocupar, a ver, lo voy a cambiar de color para que no se confunda. Y entonces voy a decir, con esta base puedo sustraer a mi protón y genero mi base conjugada ahí, que sería un carbanión. Hasta allí, ¿cómo vamos, chica? Bien. Ok. Ahora, en ese caso, la reacción es una autocondensación, o sea, va a reaccionar con otra molécula que sea igualita. Voy a dibujarla. Porque no hay otro compuesto que esté ahí dibujado. Entonces, tengo una carga negativa sobre el átomo de carbono que acabo de generar y tengo una carga parcial positiva sobre este otro carbonilo. ¿Qué hago?
La carga negativa se va a adicionar al carbono del carbonilo Bien, y se va a desplazar los electrones hacia el oxígeno. muy bien. Y ya ahí formé mi enlace carbono-carbono. Entonces, lo voy a dibujar un poquito distinto a como está dibujado abajo, pero es la misma molécula, ¿sale? Formo este enlace carbono-carbono. Este es el oxígeno que queda con carga negativa. Luego tienen un metileno. Y luego ya sigue el isopropilo. Así. ¿Sí, chica? Ahí, ¿cómo vamos? Sí, hasta ahí todo bien. Ok. Luego, ¿qué sigue? En el anterior habíamos formado agua. Aquí formamos etanol, pero entonces acá arriba, a ver, déjenme ver, acá arriba, regenerábamos la base. Entonces aquí también sería regenerar la base. ¿Cómo le hago? El oxígeno toma el hidrógeno Muy bien, y los electrones se van hacia el oxígeno. muy bien. Seguimos por acá dibujando. Y ahora ya tienen su beta hidroxialdehído, el aldol. Aquí sí es un aldol porque esto era un aldehído. ¿Sale? Luego, en este carbono, lo voy a dibujar así, que es alfa al carbonilo, todavía me queda un hidrógeno. ¿Qué pasaría? Ya regeneré la base, es lo que estoy dibujando por acá. Me va a quedar medio amontonado, pero espero que sí se entienda. La base toma el hidrógeno. Ajá. Y al mismo tiempo, Los electrones se unen al enlace de abajo. ajá, forman un enlace pi, un doble enlace. Y el hidróxido se sale, pero Se elimina. se elimina. Bien. Y ya. Entonces tenemos, voy a dibujarlo. Entonces queda aquí el carbonilo con su hidrógeno. Y queda un doble enlace aquí. Metileno y un isopropilo. ¿Sale? Que es lo mismo. Entonces aquí tenemos un carbonilo de aldehído, carbonilo de aldehído. Luego es un carbono que tiene un isopropilo, carbono que tiene un isopropilo. Doble enlace, un CH2, metileno, metileno y el isopropilo. Acá está el isopropilo. ¿Poquito más claro? Sí, profesora, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿Le puedo cambiar? Sí, maestra. Y bueno, acá ya está el otro ejercicio. Entonces, en el primero es una dicetona. En el segundo, ya por ahí les dijo su compañera hace rato, los dos tienen hidrógenos alfa. Entonces, perdón, se forma una mezcla de 4 productos. Hay que poner los 4.
Profesor, ahí no se podría formar un ciclo porque no es de 5, ¿ah? O sea, después de 5 ya se puede formar, 5 y 6, ¿Cuál? carbono. ¿Este? Ajá. Sí se puede, de 5. Ah, sí, pero, o sea, hay 4, ¿no? 1, 2, 3, sí, 4. ¿No? Ah, pero ¿cuáles son los hidrógenos que podemos remover? O sea, ¿cuáles son los hidrógenos ácidos cuando tenemos una acetona o un aldehído? Ajá, entonces esos son hidrógenos alfa. Pregunta, eso, este también es hidrógeno alfa. Si yo remuevo estos hidrógenos, genero aquí el carbanión, ¿sale? Y ese carbanión es el que puede reaccionar acá. ¿De cuántos me queda ahí el anillo? Ah, sí, ya lo vi. ¿Ya? Ok. Pero entonces se van a formar más de 4, ¿no? ¿En dónde? ¿Aquí En arriba? ese. Ajá, en el de arriba. Déjame pensar. Nada más se forma, si acaso, 2. Porque, mire, si removemos alguno de estos hidrógenos, se tendrían que unir acá. Y el anillo que se genera es de 3. Ese está muy tenso, entonces ese no se forma. Si remuevo entonces se une acá. Y entonces también me queda un anillo de 3. Entonces ese también es muy tenso y tampoco se forma. Los únicos que sí me pueden generar compuestos más estables serían removiendo que me forma aquí un anillo de 5, o removiendo y generando así el anillo de 5. Ahora, el que más se va a formar es el del enolato más estable, o sea, el que tenga el alqueno más sustituido. Por eso nada más se va a generar 1. Le digo, si acaso 2, pero predominantemente es uno de ellos el que se forma. No sé si le respondió, lo confundí. Mande. ¿Podría explicar el que estaba diciendo ahorita de los anillos? Es que no me sale, no me cuadra. Ah, ok, claro que sí. A ver. Entonces, acá es una condensación aldólica, pero es una condensación aldólica intramolecular. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en todas las condensaciones aldólicas? Ubicar a los hidrógenos alfa a carbonilo. Entonces, ahí tengo 2 grupos carbonilo, tengo hidrógenos alfa aquí, aquí, aquí y acá. Como van a reaccionar con la otra acetona que está ahí en el mismo anillo, entonces lo que van a formar es un compuesto cíclico. Dentro de los compuestos cíclicos que podemos nosotros llegar a generar, se van a formar siempre los que son más estables. Entonces, los que tengan anillos más estables son los que formamos. Anillos estables son los de 5 y los de 6. Entonces, hay que pensar. Si yo remuevo, digamos, los hidrógenos de aquí, entonces ahí me queda el anión y se tendría que unir al de acá. Y ahí me queda un anillo de 3. ¿Se puede o no se puede? No. No, entonces ese ya ni lo cuento. Ahora vamos a contar estos hidrógenos alfa. Si yo genero ahí el anión, entonces se van a unir acá esos electrones. Y mi anillo me quedó de 3. ¿Se puede o no se puede? No. Tampoco. Entonces, ahora pienso en Si yo remuevo hidrógenos de aquí, entonces ahí me queda el anión y se une acá. ¿De cuántos me quedó ahí el anillo? De 5. ¿Se puede? Pues sí, Sí. ¿no? Sí. Entonces, allí es donde yo voy a considerar entonces a esos protones. Entonces, de allí partan. Remuevan este protón. Bueno, a uno de esos 2. Formamos ahí el carbanión. Y bueno, de allí los dejo solitos.
¿Sí? ¿De ahí pueden solitos, chicos? Creo que sí. Si no le digo. Bueno. No, Profesora, ustedes pueden pero todo. en ese primero no puede reaccionar la misma molécula consigo misma, o sea, por el impedimento o algo así. En esta, sí Ah, reacciona con sí. Ah, bueno, otra está con molécula. otra. Ajá, sí. Creo que yo ya le entendí. Como acá abajo. Ajá, pero, o sea, bueno, como los pasados, que Ajá, reaccionaban, la misma reaccionaba con otra igual. que en lugar de que sea una reacción intramolecular, sea una reacción intermolecular, ¿no? Ajá, Sí se puede, nada más que como aquí está cerquitita la carga negativa del carbanión que formamos de esta carga parcial positiva, es más rápido que se dé ahí la reacción a que reaccione con otra molécula igual. sí, es que a eso me refería con que se formaban más de 4, o sea, contando las que se hacían intermoleculares. Ah, ok. Estadísticamente sí se podría, ya lo que es más factible es la reacción intramolecular por la cercanía de ambas especies, del nucleófilo y del electrófilo. Bueno, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? No. Estos que pusieron acá abajo están bien todos. ¿Alguna duda que tengan? Este ya quedó. Muy bien. ¿Cómo vamos, chicos? Chido. Todo bien, profa. ¿Quién dice que muy mal, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué dudas tienen? Díganme. ¿Es cuestión de tiempo? ¿Es cuestión de práctica? ¿O es cuestión de que de plano no le entendimos? De Es los cuestión dos. de... Es de tiempo y de De práctica. práctica. Sí, esta reacción luego les suele costar trabajo porque sí, porque no tienen práctica, pero ahorita les enseño una forma de verlo. Diferente, digamos. Maestra, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué en las primeras solamente tiene como un reactivo, bueno, una base y en estas, bueno, en la primera no, en la segunda y en la tercera, porque, no, en la segunda nada más, en la segunda nada más tiene hidróxido de sodio y en las demás tiene como más. Aquí el hidróxido de sodio generalmente lo ponemos en agua. Entonces, allí lo que hice es no poner el disolvente. En estas pongo lo que es la base y el disolvente. Entonces, este es etóxido de sodio y lo que se suele hacer es poner el disolvente, que sea el alcohol, igual a este, pero protonado, o sea, su ácido conjugado. Entonces, eso es lo que significa. Tengo la base y tengo el disolvente. Ahora, en este caso de acá, también es la base y mi disolvente. Y acá también es la base y mi disolvente. Ahora, en este de aquí, que son tres cosas, es una mezcla de disolventes, etanol, agua, y se pone ion hidróxido de sodio. Ahora, cuando se utiliza así el hidróxido de sodio, muchas veces ese hidróxido de sodio puede reaccionar poquitito, pero puede reaccionar con el etanol para generar iones etóxido. Entonces tienen ahí una mezcla de dos bases, de hidróxido de sodio y etóxido de sodio.
y las dos reaccionan acá con el hidrógeno alfa. Pero vaya, en sí es disolvente y base lo que les pongo. No sé si era esa su duda. Ah, ok, sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿Puedo regresar a la presentación? Sí, maestra. Entonces ahorita ya resolvieron todos esos ejercicios. Ahora, ¿cómo se pueden dar cuenta si el producto que están dibujando es correcto o no? Haciendo un mini análisis retrosintético. Entonces, este también les sirve porque hay ocasiones en las que necesitan saber de qué sustratos proviene, no sé, un beta hidroxialdehído, una beta hidroxicetona o su compuesto alfa beta insaturado. Entonces, en esos ejercicios, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ubicar al grupo carbonilo, ¿sale? Entonces, aquí está el carbonilo, aquí está el carbonilo. Cuando llevamos a cabo condensación aldólica, siempre se conserva un grupo carbonilo. Entonces, lo ubicamos. Luego decimos, ese grupo carbonilo debe de tener carbonos alfa. Y entonces busco cuál es su carbono alfa, pero el que quedó unido a la otra molécula, o sea, o donde está el doble enlace o el que está cerquita del hidroxilo. Y ese es al que voy a llamar alfa. Aunque haya otros alfa, ese es el alfa. Y de ahí puedo seguir numerando mi cadena. Entonces digo, este es el beta y por eso es un beta hidroxialdehído. Y este es beta y por eso es alfa beta insaturado. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí cómo vamos? Todo bien, todo bien. Ok. Ahora, ¿cómo sé cuáles son los compuestos que dieron origen a este o a este? Voy a decir, allí donde está el carbono que marqué como alfa, voy a dividir entre alfa y beta, en los dos. Y donde está el carbono que marqué como alfa, voy a completar con hidrógenos, en ambos casos. Y en el que marqué como beta, ahí voy a poner como si fuera un carbonilo. Entonces, por ejemplo, para este lado, digamos que la molécula inicial, mi sustrato original, tiene que tener ese carbonilo, esta parte que no cambió y que no estoy marcando de ningún modo. Va a tener este carbono alfa y aquí, como está dibujado en ese producto, tiene dos hidrógenos. Completo su octeto y digo, entonces, si ahí tiene dos hidrógenos, lo completo a 3 hidrógenos. Y este lo voy a cambiar por un grupo carbonilo. Entonces, este alfa se convirtió en un grupo metilo. Aquí era un CH2, aquí queda CH3. Y este que tenía un hidroxilo, ese oxígeno, que era de alcohol, lo convertí en carbonilo. Y estos son los dos compuestos que dan origen a este de acá. ¿Sí, chicos? ¿Me explico? Sí, más o menos. Ok. Entonces, ahora de este de acá, voy a hacer lo mismo. Al que marqué como alfa, lo completo con hidrógenos. Entonces, en este carbono, ¿cuántos hidrógenos voy a tener del sustrato, digamos? 3. 3, muy bien. Y aquí, este doble enlace es como si fuera el doble enlace de carbonilo. Lo convierto en un carbonilo. Y aquí hay un hidrógeno, que no está dibujado, pero ahí hay un hidrógeno. Acá ya lo dibujé. ¿Más o menos, chicos? Sí, profe. Entonces, el carbono beta lo convierto en carbonilo. El carbono alfa lo completo con hidrógenos. Entonces, ¿le puedo cambiar? Sí, maestra. ¿Qué pasa? Carbono beta se completa con carbonilo, ¿verdad? Ajá, Y alfa con hidrógenos. correcto. Gracias. Entonces, vamos a ver estos de acá, por ejemplo, para ver si estaban bien. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo ahorita que se los revisaba? Identifico el carbono alfa
Identifico el carbono beta al grupo carbonilo que quedó, que es este. Y allí divido. Entonces el alfa lo completo ¿con qué? Hidrógenos. Y entonces este alfa quedaría como estaba acá. Y Sí. el beta lo completo ¿con qué? ¿Con qué completo el beta, chicos? ¿Un nuevo carbonilo? Que es este que estaba acá. Y ya les quedó la molécula original. ¿Sí, más o menos? Sí. Y lo mismo van a ver en todas. Entonces, por ejemplo, en esta. Vamos a poner, este es el alfa, este es el beta. Divido. ¿El alfa con qué lo completo? Hidrógenos. Con hidrógenos. ¿Y el beta con qué lo completo? Con el carbonilo. Con el carbonilo. Y ahí en ese carbono había un hidrógeno. Entonces ya ven, por ejemplo, este producto que dibujaron aquí proviene de este y de este. O sea, de los que tienen 3 carbonos, que es cuando autocondensaron esta. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Sí, maestra. Entonces, cuando hagan ejercicios, una forma de revisar si tienen bien el producto que están dibujando es así. El producto que dibujé, identifico alfa, identifico beta y los completo cada cual. Uno con hidrógenos, otro con carbonilos. Si me resulta de lo que partí, entonces dibujé bien mi producto. Si no, por ahí cometí un error. Bueno, me parece que ya se me terminó el tiempo. Entonces, muchas gracias por su asistencia y participación, chicos. Cualquier cosa me pueden mandar correo y que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias, Maestra. profe. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas Adiós, chicos. gracias. Bye. No, ¿de qué? Profe, otra vez yo molestando en el primero, en el que dijimos que eran ciclos, todavía falta un producto, ¿verdad? Porque dijimos que eran 2.